Bueno, pues egunon a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta primera jornada con Economistac y de ponente con Alfonso. Primero, brevemente, voy a hacer una pequeña introducción para poner en contexto esta jornada. Esta jornada se enmarca dentro de la programación de Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y encima en esta ocasión además también contamos con la colaboración de Economistac que al final nos han ayudado a impulsar este ciclo de dos jornadas. Hoy es la primera y la siguiente es el 2 de junio, ¿vale? En el mismo horario, también con Alfonso. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Bueno, pues son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública y están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. El objetivo de estas oficinas es poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostrar a las pymes y a los profesionales cómo las nuevas tecnologías pueden implementarse en sus negocios, cómo pueden mejorar sus procesos y cómo pueden beneficiarles en las tareas del día a día. Para ello estamos organizando jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, de productos y servicios, para que veáis bueno, pues cómo estas tecnologías pueden aplicarse a vuestras empresas y ver cómo podéis beneficiaros de las ventajas que estas os pueden aportar, ¿vale? En vuestro día a día. Así que, mira, ya tenemos aquí también a Iluminada. No sé si quieres comentar algo, Ilu, antes de dar paso a Alfonso, pero nada, todo tuyo. ¿Quieres comentar algo? Estás muteada, ¿eh? Es que ricasco. Nada, egunon, guztioi. La verdad es que esta conferencia ha tenido bastante interés por parte de nuestro colectivo. Es un tema que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. Y bueno, agradecer la colaboración de esta iniciativa y otras que vamos a organizar en el marco de eh, la agencia que tenéis desarrollada de Acelera Pyme, que nos permite poder abordar estos temas de una forma muy profesional y confiamos que sea de la máxima utilidad para todos y todas. Es que ricasco, Alfonso, es que ricasco, Nerea, por vuestra colaboración y por nuestra parte, pues no os cedemos la palabra. Vale. Antes, una cosita antes de empezar. Tenéis el chat habilitado. Cualquier pregunta, cuestión que podáis, que queráis hacerle a Alfonso, podéis escribir por ahí. Si alguien quiere hablar también, os podemos dar acceso al micrófono, nos lo ponéis por el chat y listo, ¿vale? Y una vez finalice la jornada, pues esta semana os mandaremos por email tanto la documentación, la grabación del vídeo, por si queréis revisar algo desde casa, y también una encuesta de satisfacción que, bueno, pues siempre nos ayuda a seguir mejorando nuestras jornadas. Así que nada, que disfrutéis muchísimo. Qué ricasco. Muy bien, pues egunon, guztioi, eta eskerrik asko, etortzeagatik. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad para hablar y difundir pues unas funcionalidades que tiene la IA y que nos puede apoyar en el día a día, y también a Economista pues por la labor de difusión y sensibilización que está haciendo también en este ámbito. Bueno, antes yo voy a compartir pantalla y andaré pasando de una ventana a otra, así que os pido un poco de antemano disculpas por el posible baile de imágenes, ¿eh? Pero bueno, es la manera que he pensado para que sea la presentación lo más flexible posible. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Vamos a ver con este webinar, pues ChatGPT para economistas, cómo agilizar tareas y trabajar más eficientemente, ¿eh? Bueno, fundamentalmente nos vamos a quedar con esa segunda parte de cómo agilizar tareas y trabajar más eficientemente. Vais a ver que, dado la heterogeneidad de actividades que tenéis en los economistas, y también sé que hay gente de otros colectivos que se han unido a este webinar, pues he tratado de buscar unos ejemplos que sean lo más representativos posibles y que seguramente vais a poder luego visualizar cada uno de vosotros en vuestros negocios su aplicación. Bueno, si me permitís unas primeras palabras pues para presentarme. Yo soy Alfonso Aguirre, de Neoingenio. Bueno, pues me dedico pues a impulsar los negocios a través de la IA generativa. La IA generativa pues es esta que se ha puesto tan de moda en los últimos años, pues encarnada en ChatGPT, Cloud o Gemini.
principalmente con tres líneas marcan esta actividad, ¿no? Por un lado, la utilización de la inteligencia artificial para ayudarnos a automatizar procesos utilizando datos e información de la empresa. Yo estoy seguro que prácticamente todo el mundo que está hoy en este webinar ya ha utilizado ChatGPT y le ha hecho preguntas pues, de cualquier cosa, como quien pregunta en Google. Pero uno de los elementos que podemos sacar provecho, mayor provecho utilizando la IA es cuando utilizamos información nuestra. Y ahí está un poco la labor, en trabajar en un entorno privado y seguro, y es un poco a lo que nos dedicamos, a preparar este tipo de soluciones personalizadas. Y luego, por supuesto, también pues, a formar y a capacitar a la gente, a los profesionales, en el uso de esta IA generativa como una herramienta que ya nos va a acompañar en el futuro en nuestra vida diaria, pero por supuesto también en nuestra parte profesional. Un poco el enfoque con el que suelo trabajar en las empresas, pues es ayudar a las empresas a identificar cómo pueden implantar la inteligencia artificial en la empresa, cuáles serían, digamos, el camino para ir haciendo un uso progresivo de esta IA generativa, es lo que podríamos llamarle esa consultoría. Luego, realizamos las implementaciones de soluciones, es decir, lo que es el preparar la IA, el conectarla con otros sistemas. También nos dedicamos a eso y, como decíamos, la formación y capacitación de las personas. Bueno, ya en la mañana ya leía esta noticia en el Diario Vasco para ir contextualizando la jornada de hoy. Pues ya vemos que es un tema muy de actualidad. Y ya podíamos leer que, según un estudio de McKinsey y Global Institute, 6 de cada 10 horas de trabajo se pueden automatizar gracias a la tecnología. Y de eso decía el artículo que el 44% de ellas lo iban a hacer, se podía hacer a través de agentes, que por cierto íbamos a ver alguna cosa de agentes, utilizando la inteligencia artificial. Es decir, las cifras en las que nos estamos moviendo son enormes, en cuanto a las posibilidades de ahorro. Principalmente va a ser en reducir actividades que son repetitivas y de escaso valor. Vemos luego en el segundo párrafo la noticia buena, y es que el 85% de las habilidades humanas seguirán siendo necesarias. Eso yo creo que nos tiene que tranquilizar un poco. No obstante, la oportunidad está ahí. Tenemos esta tecnología que está evolucionando a gran velocidad. Quienes estéis haciendo uso de herramientas como ChatGPT, seguramente que estáis viendo cómo cada poco tiempo aparecen funcionalidades nuevas. Lo mismo en herramientas como Cloud o Gemini. Y es que estamos viviendo un momento en el que estas tecnologías están en una fase de crecimiento y de desarrollo. Todas ellas, independientemente de cuál sea el proveedor, tienen una serie de elementos comunes y los están abordando por diferentes vías, pero en cierto modo la idea es que alcancen dentro de un tiempo, que no sabría decir cuánto, un grado de madurez en el cual más o menos todas terminen haciendo lo mismo. Bueno, hoy vamos a trabajar fundamentalmente con ChatGPT, que es una herramienta que ha estado generalmente a la vanguardia de este desarrollo y que, bueno, las empresas se dedican a hacer sus propios tests para compararse con los demás. ChatGPT sale siempre muy bien en la foto y es una herramienta que funciona muy bien. Entonces, pues los ejemplos que vamos a ver los vamos a ver con esta herramienta. No obstante, quien esté más familiarizado con otra, pues seguramente va a poder ver esas similitudes a las que me refería, que en esencia son pues que todos van a trabajan el tema de la memoria, de las automatizaciones, los intentos de repetibilidad de los procesos, son el tema de las imágenes, todos más o menos trabajan las mismas cosas, pero como decía, igual con diferentes enfoques. Bueno, ¿cómo he estructurado la presentación hoy? Bueno, pues son 5 bloques. Primero es una primera parte algo introductoria, pues para contextualizar, para aquellos igual que no estéis tan familiarizados con esto de la IA generativa, sin entrar en profundidad en cuestiones básicas, pero sí por lo menos quiero dejar 2 o 3 ideas claras. Y luego ya empezaremos a ver la herramienta. La herramienta, veremos cuestiones relativas a la memoria, cómo ChatGPT recuerda ciertas informaciones y nosotros podemos explotar eso para mejorar los resultados. Veremos temas de seguridad y de la organización del trabajo en ChatGPT. Una de las
líneas en las que están trabajando cada vez más es el trabajo colaborativo dentro de las organizaciones y el cómo estructurar toda esa cantidad ingente de chats y comunicaciones que vamos haciendo. Haremos un repaso a lo que se denominarían las herramientas avanzadas dentro de ChatGPT. Es decir, vamos a hacer un pequeño salto, no vamos a entrar en esa parte más esencial de cómo uso ChatGPT, haciéndole cómo le hago los prompts y las preguntas básicas. Vamos a ir directamente ya a ver las funcionalidades más, como decía, más avanzadas en el entorno de ChatGPT. Veremos luego los asistentes personalizados o GPTs, cómo se construyen, una herramienta que permite especializar al ChatGPT en determinadas tareas. Y luego veremos la integración de ChatGPT en procesos automatizados, que es esa parte con la que habríamos, con esa noticia con la que habríamos, ¿no?, de esa automatización de procesos. Pues vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo la IA puede participar en esa automatización de procesos. Bueno, pues arrancamos con el bloque 1. ¿Qué es la IA generativa? Capacidades, riesgos y limitaciones. Bueno, pues lo primero, la inteligencia artificial, pues es una tecnología pues, que permite a las máquinas pues, analizar información, detectar patrones, es decir, datos que se repiten o que siguen determinadas secuencias o que tienen unas relaciones unos con otros. Permite en base a eso también tomar decisiones y es capaz de generar contenidos nuevos. En cierto modo, simula capacidades humanas. Bueno, primera cuestión importante, ¿cómo aprende la IA? Pues la IA necesita mucha información para poder aprender. ¿Cómo? Pues a partir de datos históricos, fuentes de datos, bases de datos que se le hayan suministrado, ejemplos previos, cuantos más mejor, cualquier tipo de información que ya exista. La IA no crea un conocimiento nuevo basado en su propia comprensión, sino que se va a utilizar siempre esa información previa. Por poner un ejemplo, si nosotros a un niño pequeñito le enseñamos por primera vez un gato, las siguientes veces que le enseñemos el gato ya va a reconocer que es un gato. Bueno, pues con la IA no pasa eso. La IA nosotros le enseñamos una foto de un gato y ya no sabe que es un gato. Para que la IA pueda identificar un elemento, una imagen como un gato, vamos a tenerle que enseñar muchas imágenes de gatos en diferentes posiciones, colores, etcétera, ¿no? Y en base a eso va a poder luego asociar una imagen a la que ella tiene identificada o asociada también al concepto de gato. Bueno, la IA nos rodea, como me imagino que ya muchos sabréis, y aquí pues os traigo una serie de ejemplos que por si quizás en algunos pueda sorprender, ¿no? Pues los filtros de spam, por ejemplo, de quienes uséis Gmail, pues son con IA, la traducción automática ya también de Google ya es con IA. Siempre que estéis en esas plataformas de vídeo o en e-commerce y se os recomiendan las películas para ti, las series para ti, este producto, otros productos recomendados, todo eso funciona con IA. Los asistentes de voz, incluido Alexa, los sistemas de reconocimiento facial, son IA, los chatbots de atención al cliente, el scoring crediticio, que cuando los bancos ya nos dicen cuánto crédito podemos recibir, automatización de procesos administrativos, el análisis de sentimientos en redes sociales, por ejemplo, en todos esos reviews o comentarios que se producen en redes sociales, pues en lugar de tener que leerlos todos, pues la IA es capaz de rápidamente irlos clasificando pues como un comentario positivo, negativo, etcétera. Las tecnologías de mantenimiento predictivo en industria que anticipan la aparición de fallos o deterioros. O los copilots, que cada vez se ven más en herramientas. Los copilots, esa inteligencia artificial que suele estar embebida dentro de herramientas o aplicaciones y que suele hacer muchas veces la función de un asistente o un ayudante. Todo eso funciona con IA. Bueno, nos puede ayudar en muchas cosas la IA, en el ámbito profesional. Las más comunes y las que supongo que todos que más que menos habéis empezado a utilizar, pues para redactar informes o textos, resumir documentos. Se puede utilizar para analizar datos. Aquí ya empezamos a entrar en cosas un poco más complejas, que es parte de lo que veremos en el siguiente seminario. Nos centraremos en esa parte de cómo la IA nos puede ayudar a analizar tablas de datos. Tiene también su propio proceso. Detectar anomalías, prácticamente, por ejemplo, en datos. Nos permite comparar documentos.
Veremos hoy al final del webinar un ejemplo de cómo la IA va a automatizar un proceso gracias a la capacidad de comparación que tiene, automatizar tareas administrativas que veremos. Y luego, bueno, pues ahí podríamos, como indico ahí, pues infinidad de tareas. Y es que creo que la IA, precisamente uno de los retos que tiene es que identifiquemos todos en nuestras organizaciones aquellos procesos que podemos ir automatizando. Porque se puede automatizar mucho, pero lo que hace falta es identificar bien. Y ahora, ¿qué automatizo y cómo puedo hacerlo, ¿no? Bueno, importante entonces, otro día importante. Hemos hablado lo de la información, que la IA necesita muchos datos. Bueno, pues otra cuestión importante y es que puede cometer errores, y la realidad es que los comete. Quienes os hayáis peleado con ella, pues estoy seguro que lo habréis comprobado. ¿Por qué? Pues porque no razona como una persona, calcula el resultado por probabilidad, es decir, en base a toda esa información que tiene, va a determinar el resultado más probable, por tanto se basa también en lo que ha visto antes. En consecuencia, si trabaja con datos incompletos, erróneos, sesgados o mal estructurados, la IA aprenderá mal y dará errores. Y eso es muy importante porque cuando le preguntamos a la IA ya sobre ámbitos muy específicos o concretos, pues entonces la información que puede mostrar pues, puede ser más limitada y puede ser más, al final, errónea. Bueno, ¿y qué podríamos hacer para mitigar ese riesgo de errores? Pues importante siempre, dar contexto suficiente, hacer preguntas claras, trabajar paso a paso, aportar documentos o datos fiables, cuanta mejor información le demos mejor, pedirle a la información que nos dé una buena estructura y formato, tal y como nosotros queremos, siempre supervisar los resultados importantes, siempre contrastar la información sensible y siempre mantener una supervisión humana. Es muy importante cuando diseñemos procesos y ciclos, es muy importante que pongamos a una persona en algún momento para supervisar. Es la manera, además, primero, de que podamos validar los resultados y, en segundo lugar, de que podamos tener un responsable sobre los datos un responsable sobre los datos o el output que genera la IA. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la memoria, la seguridad y organización de trabajo en ChatGPT, y aquí vamos a ir entrando ya en lo que es la herramienta. ¿Vale? Bueno, voy a pasar al ChatGPT y tengo un ChatGPT abierto y vamos a ir viendo cómo es ese entorno que tenemos en ChatGPT. Bueno, lo primero de todo, para quienes seáis más nuevos, pues este es el lugar en el que hacemos las preguntas a ChatGPT, como nos dice hoy, como nos pregunta qué toca hoy, pregunta lo que quieras. Podemos aquí generar un nuevo chat y podemos generar también un chat temporal en la parte superior derecha. ¿Veis ahí que le damos un chat temporal? Y eso significa que es como si estuviéramos en un modo oculto. La IA no va a ir guardando memoria de lo que nosotros hablemos en este hilo. No lo va a utilizar en en otros hilos. ¿Vale? Bueno, luego tenemos también, podemos utilizar un buscador para buscar chats anteriores. Tenemos nuestro banco de imágenes. Nosotros con la IA podemos generar imágenes y si clicamos en imágenes tenemos pues nuestra galería de imágenes y podemos acceder a imágenes anteriores que hayamos generado. Bueno, aquí entramos luego en aplicaciones, vamos a ver si nos carga. Y aquí ya, vamos a ver. Bien, esta parte de aplicaciones es uno de los ámbitos en los que están convergiendo, evolucionando y convergiendo todas las herramientas de IA. Y es mejorar su conectividad con otras herramientas. Es decir, vamos a pasar de tener una IA o un ChatGPT, en este caso un ChatGPT o un Claude, que lo teníamos relativamente aislado y al que las comunicaciones con otras fuentes de datos pues eran más complicadas de hacer, o bien teníamos que subir documentos para que tuviera datos nuestros de la empresa. Ahora, cada vez más, se están desarrollando conectores con herramientas que son bastante comunes en el ámbito profesional. Por ejemplo, si veis aquí en la parte inferior derecha, pues tenemos Gmail.
¿Qué significa eso? Que ChatGPT ha elaborado una conexión segura con Gmail que nos permite hacerle preguntas a ChatGPT, que ChatGPT vaya a Gmail y actúe en Gmail. Por ejemplo, pues para leer los últimos emails que han entrado. O para redactar un texto en Gmail, en ChatGPT, y que nos genere el borrador del email en Gmail. Por ejemplo, Google Calendar. Pues podemos preguntarle a ChatGPT, si lo conectamos con Google Calendar, cuáles son los próximos eventos o citas que tengo en mi Google Calendar. Nosotros utilizaremos las credenciales de nuestro usuario en cada una de estas herramientas para permitir el acceso de ChatGPT a esta herramienta. ¿Vale? Todos estos desarrollos que están realizando, en este caso OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, con los desarrolladores con estas plataformas, tienen, entre comillas, la garantía de seguridad de que esas comunicaciones pues, son seguras, y no se accede desde ChatGPT a otras informaciones privadas o a hacer otro tipo de actuaciones que no serían seguras. Solamente con una serie de permisos ya controlados dentro de esta conexión. Vale, entonces, yo aquí os invito a que hagáis un pequeño repaso, veáis, por ejemplo, qué herramientas estáis utilizando y podéis explorar cómo ChatGPT puede conectarse con esas herramientas. Vamos a ver luego algún ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo aquí con SharePoint, que es la manera en la que voy a conectar con los archivos de mi trabajo diario. Permito a ChatGPT que pueda acceder a algunos de esos archivos. Y lo vais a ver luego en un ejemplo, cómo ChatGPT va a interactuar con mis archivos. ¿Se pueden hacer conexiones con otras herramientas? Sí, se pueden hacer conexiones a medida. Puede ser algo más complejo. Hay algunas que ya tienen una serie de protocolos preestablecidos, otras no lo tendrían que hacerse a través de unos elementos que se llaman APIs. Y el problema o el riesgo que tienen es que ahí la seguridad no está garantizada por OpenAI. La tiene que garantizar el desarrollador de la conexión. Bueno, otra funcionalidad que esta la vamos a ver también es la investigación avanzada. La investigación avanzada es una función por la cual ChatGPT va a bucear en Internet haciendo, digamos, una investigación sobre pues, el informe o la tarea que nosotros le encarguemos. Por ejemplo, voy a pasar un momento bueno, creo que luego vamos a verlo con un ejemplo mejor. Luego lo vemos con un ejemplo mejor. Vuelvo a ChatGPT. Luego veremos el caso de la investigación avanzada. Pero esto puede ser interesante pues, para hacer estudios de mercado, obtener información sobre algún cliente o sobre competidores o alguna comparativa de productos. De alguna manera aquí lo que vamos a hacer es le vamos a dejar a la IA que trabaje y nos genere un informe tal y como nosotros queremos. Bueno, luego tenemos tenemos aquí un área especializada para desarrolladores de código. Lo siguiente que nos vamos a encontrar son los agentes. Vamos a ver luego cómo funcionan los agentes. Pero los agentes es uno de los últimos desarrollos que han incluido aquí en ChatGPT. Era algo que ya existía en otros entornos, pero ahora nos lo ponen en la parte web. Y el agente es una función que le va a dar mucha autonomía al ChatGPT. El agente, y veremos luego un caso, lo que consigue ChatGPT o lo que conseguimos con la ChatGPT es que actúe de forma autónoma, de acuerdo a una serie de criterios o normas y un objetivo, la IA hará un trabajo. Lo veremos luego también. Luego tenemos los GPTs. Los GPTs son los asistentes de GPT, que es lo que vamos a ver en el punto 4, que aquí vamos a crear, vamos a especializar a la IA en tareas concretas. A diferencia de la gente que va a ser algo autónomo y que funcionará por sí solo, en este caso somos nosotros quienes le vamos a preguntar, va a ir dentro de un hilo de chat, pero va a estar especializado en hacer algo concreto. Veremos el caso.
Veremos también la parte de proyectos, los proyectos de ChatGPT, que es la manera que tiene ChatGPT de agrupar diferentes hilos de conversación dentro de un mismo marco y de darles una serie de fuentes de información y elementos comunes. Y además nos permite también compartirlo con compañeros de trabajo. Y luego tendremos la parte de ver el histórico de hilos de conversación que hayamos tenido. Y si nos vamos a la parte de configuración, tenemos un elemento que nos interesa ver y que es, vamos, que os invito a que echéis un vistazo, es esta parte de personalizar. En la personalización nosotros podemos adecuar el contenido o la manera con la que queremos o el modo como el que queremos que ChatGPT se dirija a nosotros. De alguna manera estamos personalizando el ChatGPT a nuestra función profesional o a nuestros deseos. Fijaros que podemos darle información sobre nosotros, cómo queremos que nos llame, podemos decirle si somos nuestra profesión, lo que sea, podemos darle información, de tal manera que cuando hablemos con él nos dé una información más personalizada. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bien. Vamos a ver los proyectos. Los proyectos, como decía, es una manera en la que ChatGPT nos permite agrupar hilos de conversación. Anteriormente a la aparición de proyectos, todos los hilos de conversación estaban listados uno tras otro en una secuencia temporal. Era bastante incómodo, bastante difícil recuperar hilos de conversación anteriores. Bueno, pues ahora con los proyectos eso se ha solucionado. No solo eso, sino que nos va a permitir dar una serie de informaciones o datos, contexto, de una serie de instrucciones comunes a los diferentes hilos de conversación que tengamos ahí. Vamos a verlo con un ejemplo que he preparado de un supuesto viaje a Estados Unidos. Bueno, esto lo podéis luego trasladar a cualquier otro contexto, proyectos con un cliente o un proyecto en sí mismo o cualquier elemento que agrupe una serie de informaciones y que pueda dar lugar a una sucesión de chats, no solo utilizados por una persona, sino además incluso varias personas dentro del mismo equipo. Bueno, yo he preparado en este proyecto del viaje, vais a ver una serie de documentos ficticios de un viaje a Estados Unidos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, he preparado una entrada ficticia a ver un partido de la NBA en Boston. Pues he reservado unos vuelos. Veis ahí pues la reserva del vuelo, una compañía aérea ficticia con un localizador, una serie de informaciones, de horario de salida, horario de llegada, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces yo ahora me voy al proyecto. Mi proyecto se llama Viaje a Estados Unidos. Bueno, primero de todo, ¿cómo se crean los proyectos para llegar a esta situación en la que estoy ahora? Pues es muy sencillo. Clicamos en Nuevo proyecto, le damos un título y antes de crearlo, por favor, echar un vistazo a esta rueda donde se va a determinar un aspecto interesante que es la memoria del proyecto. ChatGPT, por lo general, va a ir guardando una memoria de las cosas que nosotros le pedimos que recuerde. Esa memoria es común a todo lo que nosotros tratemos con nuestro usuario dentro del ChatGPT. Pero pudiera haber algunas situaciones en las que nos interese aislar la memoria de este proyecto, porque igual imaginaros que nosotros compartimos este proyecto con otros compañeros y hay respuestas, hay hilos de conversación que penden de este proyecto que ChatGPT ha utilizado conocimiento que tenía nuestro particular en su memoria y lo ha incorporado al hilo de conversación. Bueno, pues quizás esa información entonces pudiera ser consultada por un compañero nuestro y es algo que no nos interesa. Bueno, pues en ese caso marcaríamos aquí que la memoria de este proyecto quede circunscrita a este proyecto. Por defecto va a venir siempre que todas están compartidas. ¿Vale? Bueno, le pondríamos el nombre al proyecto y le daríamos a crear. Y nos encontraríamos ya un entorno así. ¿Vale? Bueno, demo viaje a Estados Unidos. Clico en la parte superior derecha y me voy a ir a configuración del proyecto.
Bueno, pues fijaros, en configuración del proyecto lo que puedo poner es unas instrucciones, un contexto, una información que va a explicar a ChatGPT de qué va este proyecto. Y eso va a ayudar a que todos los hilos de conversación que pendan de este proyecto estén contextualizados por este mensaje. Por ejemplo, podéis echar un vistazo a lo que yo he puesto en este proyecto. No le he dicho, pues mira, me vas a ayudar a planificar un hipotético viaje a Estados Unidos. Para ello vas a contar con un plan de viaje, varios documentos creados de forma ficticia. Le estoy diciendo ya que es ficticio para que no, cuando lo lea, no me empiece a decir, oye, esto es ficticio, no le hagas caso. Ya le estoy diciendo, le estoy dando ya una información. Que simularán documentos de viaje. No debe extrañarte que sean ficticios, tal. Serás un asistente en la planificación del viaje a Estados Unidos. Recordarás al usuario los datos del viaje cuando se te solicite. Ayudarás planificando recorridos y días de viaje. Le estoy dando luego también información sobre cómo quiero que me responda. No quiero que me dé respuestas excesivamente largas y difíciles de digerir, o igual sí, quisiera darle, pero en este caso le digo que no. Entonces, pues no te extenderás en exceso en tus respuestas. Sé claro y ordenado, ¿vale? Le estoy marcando un estilo. ¿Qué busco con esto, con todo esto? Como decíamos, por un lado, darle un contexto al conjunto de hilos que se van a desarrollar dentro de este proyecto y además es que me evito cada vez que yo tenga que preguntarle algo, tenerle que explicar cómo quiero las cosas. Digamos que se lo explico una vez y ya me vale para todas. Vale. Lo siguiente que me interesa alimentar son las fuentes de información. Para ello me voy a fuentes. Lo que estoy diciéndole aquí a ChatGPT es, le he subido todos los documentos ficticios que he creado, por ejemplo, también el billete de tren, con sus fechas, sus horarios, etcétera. Le estoy dando toda esta información para que él ya sepa, cuando yo le pregunte cualquier cuestión relativa a que tenga que necesite información de de estos documentos, él ya va a acudir ahí, ya va a tener esa información. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿en qué cambia eso? Pues que yo ahora, por ejemplo, le puedo decir, eh, organízame las visitas en Washington, recomiéndame qué visitar. Ponme un plan de horarios bien estructurado en forma de tabla. ¿Vale? Vale. ¿Qué pretendo aquí? Él va ahora a hacer un mix entre, va a buscar información de qué es lo que hay que visitar en Washington, para lo cual acudirá a sus fuentes externas, a lo que ChatGPT se le ha entrenado, pero tiene información sobre nuestro plan de viaje. ¿Vale? Vamos a darle entonces vamos a preguntarle. Bueno, aquí he hecho rápidamente, no sé si alguien ha visto, bueno, supongo que sí. Podemos modificar el tiempo que queremos que dedique a nuestra respuesta. Tiene instante, pensando y pro, cada uno va a dedicar más tiempo que el otro, y eso es sobre todo si queremos que se tome más, si queremos una respuesta más concienzuda, por así decir. Bueno, entonces ahora él está entrando a examinar la documentación que tenemos. Bueno, lo malo de haberle dado a pensando, la parte buena es que la respuesta debería ser más concienzuda, la mala es que también se lo toma con más tiempo. Entonces, vamos a tener este momento de ver cómo él va poco a poco pues preparando esta respuesta, ¿vale? ¿Veis? Pues fijaros ya cómo, bueno, nos está estableciendo aquí, nos está haciendo nuestro plan del día, pero sobre todo, más que el detalle de qué es lo que nos ha recomendado, lo que quiero que os fijéis es cómo él ha tomado la información de la reserva del hotel. ¿Vale? Es decir, ¿qué estamos haciendo, como decía, en el proyecto? Nosotros le hemos dado información y datos propios nuestros. En este caso, se los hemos subido a través de esa herramienta de fuentes. Y lo que está haciendo es construir la respuesta en base a información pública que ya dispone y a la información que nosotros le hemos proporcionado. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos conservar este plan,
y lo diéramos por bueno, podemos agregarlo a las fuentes de información del proyecto, de tal manera que ya lo conserve en memoria del proyecto y ya forme parte de nuestro plan de viaje. Eso lo haríamos con este icono de aquí que aparece añadir a las fuentes del proyecto. ¿Vale? Si yo ahora me voy al hilo de demo de viaje, yo aquí tengo, ya se me ha añadido un nuevo hilo de chat. Yo aquí, como todos los hilos de chat en ChatGPT, podría seguirle preguntando cosas, ¿no? Oye, sustitúyeme o hazme un plan de viaje más tranquilo, le puedo ir preguntando lo que quiera. ¿Eh? Vale. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, imaginaros que este hilo de chat, que yo me lo he trabajado, es mi proyecto, pero lo trabajo con más gente. Y quiero que ellos también, que esos compañeros míos, puedan también compartir el conocimiento que se está generando en torno a la IA. Vale, pues yo puedo compartir. Clicando aquí arriba, yo puedo añadir aquí a mis compañeros de empresa y les puedo dar, en este caso yo tengo, bueno, solo invitados, es decir, puedo hacer invitaciones personalizadas, o bien, si disponéis de una cuenta business, una cuenta de empresa, que lo tienen todas las IAs, pues se hace disponible para los miembros, los usuarios de esa empresa. Esto no queda abierto a personas externas, salvo que lo mandéis a través de copiar un enlace. Si copiáis un enlace, y esto, si lo pegamos, pues es el típico enlace de email o enlace de URL que podéis enviar por email a quien vosotros queráis. Vale. Bueno, pues estos son los proyectos. Yo creo que es una manera muy interesante de poner orden en todos los hilos de chat y luego, además, de trabajar con información y datos que se circunscriben al proyecto que estáis trabajando. Idealmente, por ejemplo, como decía, pues en vuestras organizaciones pues podéis tener pues por proyectos o por temáticas o por líneas de trabajo. Se pueden crear los proyectos que fueran necesarios. Bueno, vamos a un comentario más sobre el tema de la memoria, el contexto y la seguridad. Y eso está también en la parte de configuración. Voy a abrir un hilo de conversación nuevo, ¿vale? Bueno, como decía, ChatGPT va a ir memorizando y va a ir cogiendo información nuestra a medida que nosotros interactuamos con ChatGPT para adecuar las respuestas a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros esperamos, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos ver eso? Bueno, vamos a volver a la configuración y vamos a personalización. Y en el ámbito en el área de personalización, si seguimos bajando por debajo de aquello que decíamos de apodo más sobre mí, tenemos aquí escondido este apartado que se llama memoria. Bien, vamos a gestionar memoria. Bueno, aquí aparecerían las memorias, las cosas que ha ido aprendiendo sobre mi ChatGPT. Podéis borrarlas, por eso ahora no hay nada, porque se ha borrado. Pero fijaros, imaginaos que vosotros queréis que recuerde algo vuestro. Pues basta con que hagamos énfasis en ello para que lo recuerde. Le voy a decir, quiero que recuerdes que soy un profesor de ChatGPT para profesionales. He incidido en el quiero que recuerdes, ¿vale? Fijaros cómo que he actualizado la memoria. Si yo ahora me voy al apartado anterior de gestionar memoria, ya tenemos aquí que el usuario es profesor de ChatGPT para profesionales. Si quiero que aquí se dirían, a medida que nosotros vayamos interactuando con ChatGPT, se va a ir completando con diferentes informaciones, de diferentes hilos de conversación que tengáis. Él va a ir de forma autónoma guardando datos de información vuestros. Eso os pasará, por ejemplo, que si si le pedís un ejemplo a ChatGPT que os ayude en algo, a veces os pondrá como ejemplo algo de lo que él sabe que vosotros habéis trabajado anteriormente. Y eso es porque lo ha guardado en memoria. ¿Vale? Si no queréis que os guarde memoria, lo dicho, se puede eliminar todo o bien podéis dejarle que guarde determinadas piezas de memoria que os vayan a ayudar. Para eliminar la memoria es muy sencillo. Le damos a quitar y listo. Vale. Bueno, otra cuestión interesante es
la seguridad y controles de datos. Se pueden borrar hilos de conversación. Aquí tenéis. Un hilo de conversación se puede archivar y en chats archivados podemos luego gestionar y borramos hilos de conversación anteriores. Eliminamos conversaciones o los restauramos. El archivado, digamos que es como tirarlo a la papelera de antes de Windows, se queda ahí guardado en la papelera, pero no desaparece del todo. Y también interesante que repaséis la conexión con aplicaciones. Hemos visto antes, al principio, que en la parte superior izquierda teníamos una función para conectar nuestro ChatGPT con otras herramientas. Bueno, pues aquí en la parte de configuración de aplicaciones es donde nosotros podemos ver con qué aplicación estamos conectados, podemos ver las características de esa comunicación, qué acciones están permitidas, en cierto modo, es decir, qué le estamos dejando a ChatGPT que consulte en calendario, qué acciones haga, y luego puedo desconectar en cualquier momento una conexión. Vale. Bueno, pues venga, seguimos entonces. Bueno, vamos a ir entrando ahora en las herramientas avanzadas en ChatGPT. Vamos a ver ahora sí la investigación avanzada, vamos a ver el lienzo, vamos a ver también el modo agente que tiene, como la generación de imágenes, que supongo que más que menos habréis trasteado, y luego veremos agentes y GPTs. Bueno, la investigación avanzada, como comentábamos antes, es una forma por la cual le vamos a pedir a ChatGPT que entre en Internet y haga una búsqueda en diferentes fuentes, que bien le podemos decir nosotros o lo va a buscar él, para que genere un informe de acuerdo a un output o necesidades que nosotros digamos. Y como decía, pues nos puede servir, por ejemplo, para hacer estudios de mercado, de competidores, realizar comparaciones, etcétera. Siempre va a buscar en fuentes abiertas. No esperemos que haga milagros y, desde luego, no va a entrar en fuentes de un competidor nuestro para sacarnos información. Pero si las fuentes abiertas son buenas o incluso nosotros sabemos y le podemos orientar, eso nos va a ayudar en el resultado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y lo pondremos a trabajar porque esta investigación avanzada le suele llevar un buen rato. Esto es una función de lanzar y esperar un tiempo hasta que vuelva, ¿no? Y le voy a mandar este informe. Fijaros, voy a decirle, determina el precio aproximado de mercado en San Sebastián para un inmueble de 100 metros cuadrados, 2 habitaciones, 2 baños, edificio de 1970, y explica el rango estimado y las variables que más influyen y las fuentes utilizadas. ¿Vale? Pues vamos a ir allá, voy a copiar el texto, perdón, vamos aquí, vamos a abrir un nuevo hilo de chat. Las funciones avanzadas las encontramos en este más y la tenemos aquí, investigación avanzada. ¿Vale? Le voy a copiar el texto y voy a hacer una cosa. En este caso, al clicar investigación, al marcar investigación avanzada, le podemos indicar sitios específicos donde quiero que mire. Así que le voy a marcar algún sitio específico que ya conozco, por ejemplo, idealista.com. Le voy a decir pisos.com. Le voy a marcar esas dos. ¿Vale? Entonces, ya con esta información le estoy marcando el camino de donde quiero que mire. Nosotros, imaginaros, en un estudio económico, pues podríamos mandarle fuentes pues, del INE, del Banco de España, o del Banco Mundial, bueno, lo que nosotros podamos, la fuente de datos que nosotros conozcamos. Le voy a poner en este caso, bueno, lo dejamos así, pensando, y vamos a mandarle la indicación de que lo haga. ¿Vale? Bueno, y ahora él va a empezar a trabajar. Y nosotros, bueno, no sé si primero nos va a dar eso, nos va a mandar un poco un esquema de qué es lo que va a hacer, que nosotros podríamos modificarlo, pero en este caso, para no entretenernos mucho, le voy a decir que empiece ya. Y ahora él va a empezar a trabajar y volveremos dentro de un rato para ver qué es lo que ha hecho. Mientras tanto, nos volvemos, vamos a seguir nosotros y vamos a ver la función lienzo.
La función lienzo es un desarrollo pues, que tampoco lleva tanto tiempo, año y pico, quizás en año y medio, en ChatGPT, y que es una manera que ha desarrollado ChatGPT pues, para ir creando textos, documentos, genera archivos HTML, nos permite dibujar. Yo creo que es un ámbito que todavía está en desarrollo. Se parece mucho, los que estén con Cloud, se parece mucho a Artifacts. Permite redactar, revisar, ordenar. Bueno, vamos a hacer un pequeño caso práctico de cómo el lienzo nos puede ayudar a, pues una herramienta para redactar desde cero. Entonces, he preparado una instrucción de un ejemplo práctico inventado, pues vamos a suponer que nosotros queremos que nos prepare un documento, pues una convocatoria a los socios en una Junta General Ordinaria de una sociedad, la Cordobesa y Hermanos SL, y le damos una indicación, ¿no? Que la convoque para el 12 de mayo del 2026 a las 5 y que nos establezca el orden del día. Ya veis que no me complico mucho. Vamos a copiar el texto, nos vamos, abrimos un nuevo chat y vamos a abrir la función lienzo, en este caso, ¿vale? Que la tenemos aquí. Vale, esto es importante que esté marcado lienzo para que ChatGPT trabaje con esta función. Vamos a copiar el texto y le pedimos que nos empiece a redactar. Bueno, nos redacta un orden del día y nos dice, bueno, lo he preparado, incluir tal, tal, tal. ¿Vale? Vamos a ver un poco las funciones ahora que tiene. Vamos a entrar en la edición y ahora vamos a entrar en ese entorno del lienzo. Fijaros cómo la pantalla cambia. Y lo que es el hilo de conversación se nos ha venido al lado izquierdo. Y ahora lo que tenemos aquí es un editor de texto en el que podemos escribir sobre la propia carta. Por ejemplo, puedo pedirle que me haga algún cambio, ¿no? Pues le voy a decir aquí, agrega una segunda convocatoria media hora más tarde. Y ya me ha preparado pues el día 12 tal, a las 5 en primera convocatoria y a las 5:30 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente. ¿Vale? Es decir, puedo pedirle que me haga cambios en el seleccionando el texto sobre el cual yo quiero que actúe. Aparte que puedo modificar aspectos como el estilo, puedo poner negrita, puedo cambiar los títulos, puedo darle un poco de formato. En esta parte de aquí arriba, en la parte superior derecha, podemos hacer y deshacer los cambios. Aquí tenemos primero una visualización de cuáles son los cambios que se han hecho y luego podemos volver a la versión anterior, si no nos ha gustado, o volvemos a la nueva versión. ¿Vale? Nosotros podemos ir jugando con las diferentes versiones del documento. Puedo descargarme el documento una vez que yo esté satisfecho, puedo decirle, pues mira, sácame un PDF o sácamelo en Word o un documento Markdown, que es otro formato también con estilos. Le puedo pedir también desde aquí, le voy a volver a marcar lienzo y le voy a decir, añádeme un punto más del orden del día consistente, añadirle la tilde, consistente en votar una futura ampliación de capital, por ejemplo. Vamos a ver que nos haga entonces el... Vale, lo he añadido. Vamos a clicar en la nueva versión. En este caso, fijaros, para acceder a la nueva versión he clicado en el hilo de conversación a la izquierda y tenemos aquí el punto 4 que nos ha añadido. ¿Vale? Bueno, en este caso quizás no aplica, pero luego se pueden hacer, tiene otra serie de funciones automáticas que nos pueden ayudar a modificar el texto. Por ejemplo, añadir emoticonos, pues que podríamos, según el contexto de lo que queramos generar, pues podría añadirle. Puede hacer una revisión final, lo marcamos, y entonces él ahora va a leer y pues normalmente hace unos cambios en la redacción del texto. ¿Vale? Tenemos ahora la última versión. Incluso también, vamos a ver si me abre otra vez
el icono este. A ver, aquí lo tenemos. Pues podemos ajustar la longitud. Oye, pues me ha quedado muy largo y quiero que me quepa en un solo folio, en una sola cara. Pues lo voy a poner mucho más corto. Y le pido que me haga una redacción mucho más resumida y tenemos pues una convocatoria mucho más breve. ¿Vale? Tiene algunas otras funciones más estrambóticas. El lienzo, por ejemplo, esto es una cuestión que yo creo que están desarrollando y que en un futuro veremos nuevos desarrollos, pero podemos decirle, prepárame un entorno de dibujo en el que pueda trazar líneas de 7 colores diferentes y de 3 grosores. Esto ya es un poco, ahora mismo, no termino de verle mucha práctica, mucha practicidad, pero vais a ver que, que probablemente, como decía, veamos desarrollos en este ámbito en el futuro. Ya puede construir pequeños juegos, formularios. Vamos a hacer un pequeño formulario mientras. Voy a hacer rápidamente un formulario para que veáis cómo prepárame un formulario de inscripción a la Junta General Ordinaria de Socios. Pide nombre, 2 apellidos y teléfono. Algo así sencillo. Y nos ha creado aquí un formulario y voy a pedirle una cosa más, que nos lo pueda enviar por mail. A ver si puedo, a ver si lo hacemos desde aquí. Modifícalo para que se pueda poner online y al clicar se envíe por mail. Nos va a generar un archivo HTML, que es el formato que se utiliza en las páginas web. Vamos a ver si lo vemos. Bueno, dice que ha terminado. Pues esta vez no ha dado buen resultado. No, vamos a ver. A ver si voy a intentar, si no, a ver si el archivo HTML, a ver si lo enseña bien. No lo ha hecho bien a la primera y ahora la segunda no lo está haciendo bien. Vamos a ver si ahora lo construye bien. Bueno, ya veis que esto de ChatGPT es mucho ensayo y error, porque a veces no hace las cosas a la primera. A ver, aquí dándole en vista previa, aquí lo tenemos, ahora sí, ¿vale? Y ahora que tenemos un formulario, en el que podemos ir poniendo pues lo que queramos ya, bueno, el formulario de inscripción. Este formulario, pues luego lo tendríamos que conectar a algún sistema o algo para que al darle a enviar, pues realmente conectara con nuestro Outlook. Pero bueno, simplemente que veáis que esta función de lienzo, pues nos ayuda por un lado, hemos visto el tema de redactar cartas, pero tiene otras funcionalidades. No sé si he deshecho sin querer el experimento que tenía para dibujar el triángulo, pero bueno, si no os invito, perdón, si no, si no os invito a probarlo en casa, vamos a ver si lo hace ahora en un momento. No, pues en este caso ha dado error, vamos a probar con el vista previa, pero está dando error.
Bueno, os animo a que probéis en casa, que os dibuje un triángulo, o a que probéis en casa que os dibuje un triángulo, o a que podáis cambiar los colores, y a veces consigues que te dibuje el triángulo. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces con la demostración. Vamos a ver ahora el modo agente. ¿Eh? Bueno, el modo agente es un modo por el cual ChatGPT va a navegar por Internet para cumplir una misión que nosotros le encomendemos. Vamos a ir, por ejemplo, al caso del proyecto. Acordaos que estábamos preparando un viaje para Estados Unidos. Pues podemos pedirle en el modo agente, vamos a pedirle que nos búscanos en la web de iberia.com los vuelos de Madrid a Nueva York para los días 13 y 14 de mayo. Ida, solo ida. No le voy a marcar mucho, simplemente para que veamos lo que hace. Vale. Aquí este es un poco parecido al de investigación avanzada, que por cierto, no sé si al final lo he cerrado, al de investigación avanzada, en el que nosotros también le vamos a encargar, le vamos a pedir que haga una misión, le pedimos un objetivo y él va a ir ejecutándolo. Fijaros entonces que lo que está haciendo está actuando como una persona. Está utilizando el navegador y va a ir haciendo las búsquedas correspondientes de acuerdo al objetivo que nosotros le hemos marcado. ¿Eh? Le suele llevar también su tiempo, porque muchas veces hace una cosa, vuelve a repetir, porque no le sale y a veces es un poco tedioso. Por tanto, hay que dejarle actuar y al cabo del rato ver cómo ha terminado. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos acceder a un entorno privado dentro de una web? Imaginaros que yo aquí en Iberia o en cualquier otro programa resulta que tengo mi zona privada y quiero que haga algo en esa zona privada. Bueno, pues yo puedo tomar el control, vamos a ver, ¿dónde lo teníamos? Yo puedo tomar el control del navegador y puedo ayudarle. Puedo decir, pues mira, búscame, quiero aquí entrar en iniciar sesión, le pongo aquí mis datos y una vez que esté dentro, terminar el control y él va a seguir donde lo dejó. Vamos a ver si lo retoma. ¿Vale? Y ahí volvería. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues si queremos que busque información en algún entorno web o incluso pudiera hacernos, no una compra, pero sí una selección de productos o algo, podemos nosotros encargarle y él va a ir poco a poco entrando y, como digo, le llevará su tiempo. Como veis, ya le ha dado algún error y todavía no ha dado el resultado. Pero bueno, suele llevarle bastante rato. ¿Vale? Además, ahora como he entrado yo, no sé si le he vuelto un poco loco. ¿Vale? Bueno, lo que sí había visto es que creo que he cerrado la investigación avanzada cuando le he dado al nuevo chat en lugar de... no, lo he perdido por aquí. Voy a añadirlo. Voy a preparar de nuevo la investigación avanzada y así vemos luego el resultado que saca. Le marcamos investigación avanzada. Es que he dado un nuevo chat y en realidad he cerrado la investigación avanzada. Tenía que haber hecho lo que he hecho ahora, abrir una ventana nueva y dejarle que él vaya trabajando. Vale, pues ahí le vamos a dejar y volveremos dentro de un rato a ver qué es lo que he hecho. ¿Eh? Y el buscador de vuelos, pues
No sé si se ha quedado también, se ha quedado... Aquí está todavía, está haciendo el trabajo. Vale, pues nada, le dejaremos ahí que siga trabajando. Vale, yo voy a abrir un hilo nuevo. Un momento, a ver si aquí. Y seguimos viendo otras funciones. ¿Eh? Ya veis, cada vez más la IA está yendo hacia actividades en las que la IA vaya a actuar de forma autónoma. ¿Eh? Entonces ya no es tanto el pregunta-respuesta, que también las sigue habiendo, pero van desarrollando funcionalidades en las que la IA va a funcionar de forma autónoma y, bueno, pues con mayor o menor acierto va a ir haciendo su función. Vamos a seguir entonces. Bueno, tenemos la parte de creación de imágenes. Para quienes no hayáis explorado el tema de las imágenes, perdón, me vengo aquí, pues tenéis aquí la opción, la función avanzada, crear una imagen, marcáis esto, vais a poder definir el formato en el cual queréis el output de la imagen. Tiene una serie de estilos predefinidos, ¿eh? Y yo pues vamos a poner aquí una imagen, pues para que sea modo de ejemplo, muéstrame la imagen de una playa. Vamos a ir preparando el verano. Vamos a ver qué imagen. No le hemos dado muchos detalles. Aquí podemos darle todo lo que queramos, ¿eh? Que aparezca un barquito pesquero, una... Vamos allá. ¿Eh? Esta es la nueva función. Bueno, las funciones de imágenes. Las imágenes han mejorado mucho en los últimos meses. La verdad es que eh, el nivel de realismo que están consiguiendo, pues cada vez es mayor. Antes, hace año y medio aproximadamente, todavía era claramente se veían que eran dibujos. Incluso cuando le pedías una apariencia muy realista, pues bueno, estaba bien conseguido, pero saltaba a la vista que era una imagen generada por IA. Ahora cada vez más, pues estas imágenes son mejores, e irán a cada vez mejores resultados. Bueno, ahí vemos ya que pues la imagen tiene bastante buena pinta. Hombre, nos ha hecho la barca que parece que está apoyada en un mar de cristal, con lo cual ahí nos llamaría al ojo, que no parece una imagen muy real. Pero fijaros, uno de los últimos avances o de las evoluciones que tiene ChatGPT es su integración con Adobe Photoshop. Con lo cual, para todas aquellas personas y equipos que estén en el ámbito del marketing, pues bueno, pues se abren nuevas posibilidades a la hora de generar imágenes, porque aquí ya empiezas a acceder a los filtros y efectos que tiene Adobe. Diferentes filtros. Aquí ya esto, pues no es mi ámbito, así que os puedo mostrar poco sobre el tema de tratamiento de imágenes, pero bueno, como veis, pues ya se pueden hacer varias acciones de edición de la imagen. Y al final podéis descargaros el resultado, pues probablemente en este caso, pues genera un PNG, un formato ya estándar y reconocible. Pensar aquí, por ejemplo, pues para logotipos, o por supuesto para todo el tema del marketing y comunicación, pues tenéis una herramienta también a vuestro alcance. Vale. Bueno, la parte de proyectos en ChatGPT ya la hemos visto, entonces me ha adelantado un poco en la explicación, pero es lo que hemos comentado antes, os permite agrupar conversaciones, o sea, compartir las fuentes de información y la memoria entre diferentes conversaciones y se dota de instrucciones comunes a todos los hilos de conversación que vienen en ese proyecto. Bueno, vamos a ver otra cosa, vamos a ver ahora los agentes. Los agentes son una de las últimas funcionalidades que han aparecido en la versión web de ChatGPT, que como decía, ya existían antes,
y que en su concepto es la posibilidad o la característica que tiene ya la inteligencia artificial de funcionar de forma autónoma, de planificarse ella el conjunto de acciones que va a realizar para obtener el resultado que nosotros le estamos pidiendo. ¿Eh? Por poner una secuencia, pues tiene un objetivo, va a seguir unas instrucciones que nosotros le mandemos, se puede conectar con diferentes herramientas, consultar información, va a preparar las acciones que va a hacer, y luego podemos marcarle límites y, por supuesto, hay que supervisar. Os voy a enseñar entonces un ejemplo de modo agente. Antes vamos a echar un vistazo a ver si ya está el buscador de vuelos. Bueno, no ha tenido, dice, no ha podido ver los resultados en Iberia. Me parece que al final los ha ido a buscar a otro sitio. ¿Eh? Pues a buscar al final fuentes secundarias. Bueno, no ha tenido mucho éxito, en este caso. Así que nos ha buscado en otras fuentes, como vemos, Holiday Price también. Bueno, no ha sido muy exitosa la experiencia del modo agente. De búsqueda en la web, pero bueno, en algunas otras web que son más sencillas me ha funcionado bien. Yo creo que es un ámbito en el que todavía probablemente pues tendremos que ver mejoras, porque si no, pues este resultado no termina de ser satisfactorio. ¿Eh? Y vamos a ver la investigación avanzada. Bueno, todavía le lleva tiempo. Vamos a ver si tenemos suerte y para antes de que termine el webinar tenemos el informe. Así que bueno, mientras tanto vamos a irnos a un agente que he preparado que se llama, que le he llamado rojo y negro, y que tiene como objetivo, vamos a ver cómo un agente es capaz de clasificar documentos. El proceso va a ser el siguiente. Va a clasificar unos documentos, los va a archivar en un archivo Excel en función de los contenidos de ese documento. Os explico mejor, paso a paso, cómo va. Mirad, yo he preparado una carpeta que se llama Agente Rojo, Verde y Rojo, donde tengo un archivo Excel. Este archivo Excel va a ir guardando un registro en el que me indica un color, la fecha en la que se lee un documento, la hora en la que se lee el documento y el nombre del fichero. ¿Vale? Y eso va a quedar ahí, este documento, o sea, este archivo, digamos que va a hacer la función de mi registro. Va a ser el resultado final de la agente. ¿Vale? En esta carpeta, perdón, vengo hasta de aquí primero. Yo aquí tengo un conjunto de documentos que he generado ficticios, no tan ficticios, pero bueno, que pone, pues en este caso pone verde. En este otro pone rojo. Voy poniendo un texto en cada uno de los documentos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la gente? Imaginaros que uno de estos documentos entra, se archiva, pues por un sistema que tengamos de forma automática, se archiva en la carpeta agente verde rojo. Aparece aquí. Lo que va a hacer el agente va a entrar, va a mirar si hay algún fichero nuevo en esta carpeta. En el caso de que exista ese fichero, va a abrirlo, va a leer el contenido que hay dentro y va a registrar la información en el Excel. Es decir, va a decir, pues el documento que he leído pone que es rojo, pone que es verde, lo he leído en esta fecha, en este día, y el documento se llama de esta manera. ¿Vale? Y eso lo va a hacer la IA de forma autónoma. Así pues, este es el agente. El agente, para que veáis un poco cómo está hecho por dentro, pues tiene un conjunto de instrucciones de qué es lo que tiene que realizar. Nosotros tenemos el perdón, el ChatGPT nos permite crear nuevos agentes con el botón crear y nos guiaría en la forma en la que tenemos que construir nuestro agente. Es un proceso que no es en sí excesivamente complejo, pero bueno, sí necesita un tiempo de dedicación de ensayo y error. Pero está puesto aquí para aquellos usuarios pues que ya les guste
salsear, por así decir, y tengan la paciencia para crear su propio agente. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos aquí a nuestro agente y tenemos un botón, digamos, ya predefinido para que empiece a actuar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a agregar un documento nuevo. Supongamos que nuestro sistema automático ha cogido pues este documento y lo ha archivado ahí. Pues porque ha entrado por un email o nuestro RP ha generado un documento nuevo y lo deja en una carpeta, ¿vale? Este agente ahora mismo actúa cuando yo le dé al botón, pero puedo programarle y le puedo decir todos los lunes o todos los días de la semana a las 8 de la mañana, chequea a ver si hay un documento nuevo en esa carpeta. O sea, yo le puedo hacer, como decía, que sea autónomo y que él de determinadas horas se active. Va a estar durmiente hasta que le llegue la hora. En este caso no lo tengo así, porque lo tengo para las demostraciones, y actúa por una orden directa, en este caso mía. Pues le doy ya la orden de revisar la carpeta, le doy las instrucciones. Entonces el agente ahora se va a poner en marcha. Este agente, para funcionar, tiene permisos de conexión con mi carpeta, con mi SharePoint, porque si no, no podría entrar a los ficheros, a la carpeta de ficheros de donde están estos archivos. Esto es a lo que íbamos hablando de la conectividad. Porque ChatGPT, esto está en la nube. Entonces, lo que va a hacer es, se va a conectar con mi SharePoint. Bueno, ahora está actuando. Es un proceso que también, y fijaros que aparentemente no es muy complicado, pero vais a ver cómo le lleva algo de tiempo el procesarlo. Pero él mismo, el agente, lo que está haciendo es, tiene un objetivo y va poniendo la sucesión de acciones que él tiene que realizar para poder completar el objetivo que le hemos planteado. Fijaros cómo tiene aquí cada uno de los pasos que tiene que ir haciendo. Prepara la plantilla Excel, revisa la carpeta SharePoint, tal, va haciendo cada una de las acciones. Aquí tenemos una opción, explorar agentes, en la que hay ya plantillas de agentes preconstruidos. Si no queréis construir un agente desde cero, ahora lo vamos a ver. Mientras trabaja aquí, nos vamos a ir a verlo ahí. Si nos vamos aquí a la parte de explorar agentes, vamos a ver. No, ¿dónde teníamos? Aquí, ver plantillas. Aquí arriba a la derecha, fijaros cómo hay multitud de plantillas de agentes que se permiten ya o os indican ya con quién se pueden ir conectando. Pues con Canva, con Google Drive, con HubSpot. Hay muchos tipos, planificador de productos. Muchas de estas herramientas son herramientas populares, Slack para comunicaciones, trabajo en equipo. Hay muchos. Bueno, esto es un poco explorar. Podéis utilizar uno que ya esté o bien empezáis de cero y os creéis el vuestro. Vamos a volver a nuestro agente rojo y verde. Y ahora se supone que si vamos a nuestro archivo, bueno, eh, se supone que lo habrá hecho bien. Vamos a comprobarlo. Si es así, y abrimos nuestro archivo, pues parece que no lo ha hecho. Pues no hemos tenido éxito en esta ocasión. No sé qué le habrá impedido. Vamos a ver. No había PDFs nuevos pendientes de registrar. Algo le he despistado. Vamos a actualizar. Vamos a intentarlo otra vez, porque a veces estas cosas así de este tipo de errores a veces hay que hacerlo, hay que pedirle que lo haga de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo.
que lo hago otra vez. Son las cosas del directo y de ChatGPT, que no tienen todavía no tienen a veces la fiabilidad suficiente. Al final está claro, cuando se tiene un proyecto ya profesional, hay que poner muchos elementos de control en el proyecto, para asegurarse, claro, para asegurarse que los proyectos se realizan, o sea, que los procesos se realizan con la suficiente fiabilidad, que no tengas que estar siempre supervisando si se ha equivocado o no. ¿Eh? Es verdad, como os decía, que siempre hay que hacer siempre tiene que haber alguien, un humano detrás chequeando, pero luego hay formas en las que se puede poner, pues que si no se ha alcanzado determinado proceso, nos vaya avisando. Lo veremos luego en otro caso, cómo hay algunos sistemas, cómo se puede alertar al usuario para que esa supervisión sea lo más sencilla posible y le facilitemos esos pasos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora si hay suerte y si lo revisa. No sé qué habrá podido impedirle esta vez, porque hasta ahora siempre había funcionado bien. Y si no, bueno, pues si no seguiremos, y será un poco un acto de fe, de que el sistema funcionaba. Vamos a ver si lo hace bien esta vez. Bueno, entre tanto, vamos a ver cómo va el, el precio del inmueble. Bueno, todavía lo tenemos ahí a medias. Y vamos a ver aquí si termina el agente de actuar. Vamos a ver. Bueno, sigue haciendo sus actuaciones. La verdad es que parece mentira que para una operación que aparentemente verbalizarla no es tan complicado, el, el conjunto de acciones que tiene que hacer la IA, el desglose de todas esas actuaciones, pues es largo, ¿verdad? Bueno, en este caso no sé dónde estaría anteriormente, qué es lo que ha podido hacer que no funcione. Habría que mirar todo este proceso con más calma, que habla de una reparación de archivos corruptos. Bueno, veis aquí está hablando de que tenía un fallo, es decir, él mismo se está autocorrigiendo por alguna actuación que no está haciendo del todo de forma correcta. Él mismo intenta corregirse. Bueno, se supone que está haciendo ahora el Excel. Vamos a ver si lo hace bien. Bueno, a ver si ya lo tiene. Bueno, ya vemos que parece que él mismo se da ánimos, ¿eh? Hagámoslo metódicamente. Bueno, y si ahora no sale, pues seguiremos porque si no, no nos va a dar tiempo de ver los últimos casos. Bueno, vamos a ver si lo ha completado. Voy a localizar. Bueno, aquí dice que todavía está actualizando. Bueno, y ahora parece que sí, parece que sí. Vale, y ahora sí lo ha añadido. ¿Eh? Vale, si nos vamos al fichero en la carpeta, vamos a ver si ahí también está actualizado. Bueno, pues aquí no lo ha hecho, no lo ha terminado de guardar. Pues ha dejado una cosa sin hacer, y es que este archivo tendría que haberlo guardado en el SharePoint. Pues por algún motivo ha fallado en este momento ese último paso, pero este fichero tendría que haberlo reescrito en la carpeta de SharePoint. Bueno, así que nos ha dejado un poco a medias esta vez.
Bueno, ya lo revisaremos, pero bueno, os animo también a que probéis a hacer algún experimento con los agentes y bueno, y paciencia, porque es que esto de trabajar con la IA es mucho ensayo y error hasta que se consigue que el sistema sea lo más robusto. Vale. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir un poquito más ligeros esta última parte. Vamos a ver ahora mismo los GPTs o asistentes personalizados. Vamos a ver cómo funcionan eh, de forma ágil. Bueno, los GPTs personalizados son estos que aparecen aquí a la izquierda. Estos GPTs. ¿Y qué es lo que nos permiten? Pues es como si tuviéramos, yo suelo decir, es como si tuviéramos un becario o un ayudante que está especializado en una tarea concreta. Entonces, lo que hacemos es enseñarle a hacer esa tarea y cada vez que nosotros necesitemos algo relacionado con esa tarea, se la vamos a preguntar a él. En lugar de tener que ir al ChatGPT o al Cloud, ir cada vez metiéndole las instrucciones de lo que hay que hacer, nuestro GPT personalizado lo que va a hacer es memorizar o guardar esas instrucciones. Si lo comparamos con un agente, las principales diferencias son que el agente funcionaría de forma autónoma, como habéis visto antes, podemos programarlo para que actúe a determinadas horas, mientras que el GPT no. El GPT es conversación. Siempre nosotros tenemos que darle abrir, digamos, esos hilos de conversación. Los dos se pueden conectar. ¿eh? Eh, por tanto, la gente al final tiene más autonomía y el otro menos autonomía. ¿Cuál sería la creación de un GPT? Bueno, pues yo he preparado uno también de ejemplo en el que he preparado un pequeño asistente de GPT que nos ayuda a preparar la maleta para viajar a Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver dónde está ese GPT, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos aquí a nuestro GPT. Si yo quisiera crear un GPT, me voy a explorar GPTs. Y le doy aquí a crear, arriba a la derecha. Y me aparecerá una pantalla vacía similar a la que os voy a enseñar ahora completa. Yo tengo mis GPTs que los puedo además compartir con otros compañeros de mi organización. Y ellos pueden compartir conmigo. Es decir, yo puedo entrenar a, a mis asistentes y como son muy buenos, se los puedo poner a disposición de mis compañeros. Bueno, cómo se configura un GPT? Bueno, pues si hubierais dado a crear, tanto si dais a crear como si ya lo tenéis creado y queréis modificarlo, vamos a acceder a la misma pantalla. Y la pantalla se divide en dos partes. La parte izquierda es donde configuramos las características del GPT y a la derecha donde podemos hacer pruebas. Fundamentalmente, ¿en qué consiste? Le damos un nombre y una descripción. El nombre que nos permita identificarlo y la descripción que amplíe un poco más el contenido. Y luego tenemos instrucciones. Y en las instrucciones le vamos a decir cómo tiene que actuar. Yo, por ejemplo, pues le estoy diciendo quién es, cuál es su función, cómo tiene que actuar. En este caso, vamos a pedirle que chequee cuál va a ser el clima en la localidad de Estados Unidos que yo vaya a visitar para que me ayude a configurar la maleta en base a esa previsión meteorológica. Y luego le pongo al final, pues también le digo, oye, ¿qué ropa tengo? Para que trate de ser de mayor ayuda posible, porque si me recomienda ropa que no tengo, pues de poco me sirve. Pero si yo le pusiera un listado pues tengo 2 pantalones de invierno, 2 de verano, utilízalos cuando la temperatura sea entre 5 y 20 grados, o utiliza mi anorak cuando nieve, todas esas cosas se las voy a dar ahora, ¿verdad? Es como decíamos, voy a entrenar a mi becario, a mi asistente. Bueno, pues le voy a decir ahora todo lo que tiene que hacer. Esto extrapolado al mundo de los negocios, pues puede ser, pues yo analizo balances y los quiero analizar de esta manera. Bueno, pues todas esas instrucciones de cómo a mí me gustan analizar, pues se las pondría aquí en instrucciones. ¿Vale? Un iniciador de conversaciones es un botón para que nos facilite la primera instrucción. Ayúdame a preparar la maleta para ir el día 14 al 16 a Nueva York. ¿Vale? Bueno, en realidad
esta no sería el mejor iniciador de conversación porque es muy efímero, es decir, dentro de 2 días ya tengo que cambiar la fecha, pero si yo más o menos siempre abriera mis conversaciones con un mismo mensaje, pues yo se lo pondría aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo voy a quitar. Luego le puedo subir información de contexto y conocimiento, igual que hicimos con el proyecto del viaje a Estados Unidos y de las reservas, pues se las podría subir aquí. Y luego yo puedo utilizar esto que se llaman acciones para conectar mi, mi GPT con otras fuentes de datos. En este caso, con este código, lo que estoy haciendo es conectarme mediante una API al Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, vamos a pedirle, ayúdame a hacer la maleta para ir a Nueva York este 14 de mayo hasta el 16 de mayo. No nos vamos a complicar mucho en la pregunta. ¿Vale? Ahora está hablando con el Servicio Meteorológico Nacional de Estado, el National Weather Service americano, para traer el pronóstico del tiempo en esas fechas en Nueva York. Entonces, como va a llover y va a hacer esta temperatura, pues me saca mi lista. ¿Vale? Bueno, en esencia, más allá de lo que es el ejemplo, ¿qué es lo que quiero con qué nos tenemos que quedar? Si yo de forma recurrente tengo que pedirle algo a ChatGPT, pues en lugar de tener que escribir cada vez todo lo que tiene que hacer, yo puedo utilizar un GPT para que esas operaciones, esas instrucciones que son comunes, queden ahí almacenadas. En este caso, ¿cómo tiene que ayudarme a hacer una maleta? ¿Qué ropa tengo? Pues ya está, le digo ya la ropa que tengo, se la digo una vez, se la pongo al GPT y ya no tengo que ponérsela más veces. Y luego la posibilidad que tiene ChatGPT de conectarse, en este caso, con una base de datos externa a través de una API. En este caso, el National Weather Service. Y en función de esa información, adecuar su respuesta. ¿Vale? Bueno, eso sería un GPT. Otra función que podemos hacer con un GPT perdón, que me voy es conectarme a una base de datos. Y aquí tengo otro. Entonces, en este caso, tenemos una base de datos demo, a ver si funciona la conexión, porque a veces también con Linux, a veces nos patina un poco, pero en este caso es una demostración, una base de datos de proyectos y clientes que está en Microsoft, en un servidor de Azure. Y vamos a utilizar ChatGPT para traernos esa información. Entonces le voy a decir, dime la lista de clientes que tenemos en la base de datos. Y preséntalos ordenados por país. ¿Vale? Es una base de datos muy sencillita de países y proyectos. Ahora se está conectando. Vale. Bueno, veo mientras veo que hay un par de personas que han levantado la mano. Lo que no veo es el chat. No lo tengo aquí a la vista. Eh, bueno, luego si os parece, respondo luego a las preguntas. ¿Os parece? Para no interrumpir ahora demasiado, para no perder ahora el hilo de esta presentación. Luego, si os parece, hacemos un repaso de las preguntas, que ya veo que hay varias. Bueno, en este caso otra vez no ha podido traer los datos. Bueno, vamos a decirle que lo intente de nuevo porque a veces a la siguiente lo hace. Si está otra vez conectándose y a ver si ahora lo trae bien.
Bueno, pues hoy tampoco, hoy parece que tenemos el día un poco cruzado con ChatGPT y no termina de traer las cosas. Voy a hacer un último intento, pero ya lo dejamos corriendo detrás y mientras explicamos otras cuestiones, ¿vale? Vamos a la consulta de nuevo. Base de datos. Eh, bueno, y mientras hace esto, seguimos porque si no nos vamos a ir mucho de tiempo. Vale. Bueno, y ya por último, lo otro que quería enseñaros es, y ya son un par de diapositivas, es cómo podemos integrar la inteligencia artificial en procesos automatizados. ¿Eh? Un caso, un caso real y ya que está operativo, es un procesado automático de pedidos no estándares. ¿Eh? En este caso es una conocida empresa que recibe sus pedidos en formato PDF. Los pedidos de cada cliente son distintos. Lo voy a enseñar en una pequeña presentación y lo vamos a ver mejor. ¿Eh? Aquí tenemos. ¿Vale? Vale. Cada cliente nos está mandando unos archivos en PDF vía email y cada cliente hace su pedido de productos pues de acuerdo al formato en el que lo genera. ¿Eh? Unos lo hacen a través de unas herramientas, otros de otras, y eso hace que el, el formato en el que se pide sea heterogéneo. Pero es que no solo es eso, sino que además los datos vienen a veces con errores. Se utilizan denominaciones que no corresponden con las que oficiales de la empresa, codificaciones erróneas, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que hay un trabajo manual muy intenso, consistente en leer qué es lo que está pidiendo el cliente y luego transcribir la versión correcta al sistema, al RP de la empresa. Entonces, el objetivo de este proceso es pues, reducir todo ese trabajo administrativo para evitar estos errores manuales y siempre, además, manteniendo el control humano, que es muy importante para supervisar que todo va bien y, además, pues como estamos viendo, a veces la IA patina y bueno, pues hay sistemas para que nos avisen cuando la IA no está haciendo bien su función y entonces que entre la persona. ¿El proceso cómo va? Bueno, pues se activa, esto también es como una especie de agente, no exactamente, pero bueno, se activa en cuanto llega un email con un pedido de un cliente. Llega un email a un buzón concreto. Este email activa un proceso automático. En este caso, todo funciona dentro del entorno Microsoft. Esta es la herramienta automatización, está todo anonimizado, pero aquí lo que se va viendo es una secuencia en el que van interviniendo algunos módulos de IA y otros módulos de esa automatización y que van cogiendo toda esa información, la van extrayendo del pedido. Fijaros que los pedidos tienen este aspecto. Son diferentes PDFs. A veces vienen incluso las unidades que se solicitan en forma manual, escritas a mano, y la IA es capaz de identificar con un índice de acierto bastante grande qué es lo que está pidiendo, en este caso con un módulo de IA de OCR, y lo que se utiliza es la IA primero para extraer esa información y clasificarla, identificar qué es nombre del pedido, qué es código, qué son unidades, que se piden, en qué formatos se están pidiendo, cuáles son los datos del cliente, todo eso se está utilizando la inteligencia artificial. Esa información que se ha extraído de forma heterogénea, la IA lo que va a hacer es estructurarla, dice qué es cada cosa. ¿Vale? Y luego llegamos al corazón de este proceso y es decir, vale, con toda esta información que se ha leído, vamos a ir comparando cada producto que pide el cliente con los productos oficiales de la empresa. Y línea por línea, la IA hace una propuesta de decir, bueno, el cliente está pidiendo este artículo, el artículo que más se le asemeja está al otro. Y va a ir construyendo una propuesta de pedido. Digamos que esta es un poco la combinación. Este módulo de IA, como representamos ahí en el esquema, va a integrar la información del cliente, los artículos que vienen del pedido del cliente, los va a cotejar con el catálogo de artículos de la empresa y va a generar una información para que sea validada por la persona. De tal manera que la persona ya accede en este caso ya a un entorno web, aquí nos salimos de lo que es ya
propiamente el uso de la IA, sino que preparamos ya un entorno web de validación y supervisión. De tal manera que la persona, el supervisor, lo que va a hacer es va comprobando cada uno de los ítems que propone la IA a ver si efectivamente corresponderían con lo que está pidiendo el cliente. Si podéis ver, hablaba antes de que podemos ir utilizando sistemas que nos ayuden en la robustez de la solución, pues en este caso utilizamos un algoritmo en el que la propia IA va a presentar mediante un código semafórico de colores un grado de similitud entre lo que pide el cliente y lo que la IA propone para facilitar al supervisor la revisión. Hay otros elementos. Durante el proceso hay varios modos de alerta que en caso de que la información no pase en las condiciones que debería, se emita una alerta de tal manera que se sepa que un pedido no se está procesando bien. Entonces, bueno, todo eso se trabaja. Pero es vital y muy importante la función de las personas. Que decíamos antes en la noticia, las personas nos tenemos que guardar la parte importante. Pues esto es la parte importante. Al final asegurarnos que todo esto va bien. Porque lo que va a entrar al ERP de la empresa es lo que la persona finalmente haya validado. ¿Vale? Bueno, pues este sería un ejemplo de automatización de un proceso utilizando la IA. Antes no se podía hacer porque había una función pues que era las personas tenían que irla haciendo, que no era de gran valor, que es ir comparando lo que me ha pedido con lo que es real. Bueno, pues ahora la IA es el asistente para hacer eso. Vale. Y vamos a ver otro ejemplo pequeñito ya para terminar. Un momento antes, vamos a ver si la base de datos ha hecho su trabajo. Pues parece que no, que hoy el servidor no funcionaba bien. Lo que sí nos ha funcionado ha sido la búsqueda avanzada. Aquí tenemos el estudio que nos ha hecho de precio de venta de un inmueble de estas características en el centro de San Sebastián. Pues aquí vemos todo un estudio en el que ha ido comparando diferentes ratios, medias, la metodología que ha aplicado, las fuentes que aplica, es decir, un estudio pues bastante extenso para justificar un valor medio. Y además aquí tenemos todas las fuentes que ha utilizado para que nosotros podamos chequear que la información es correcta. Y esto se puede descargar. Podemos hacer un Word, un Excel, nos lo copiamos a mano, podemos hacer varias cosas. ¿Vale? Decíamos, esto es la parte de investigación avanzada. Bueno, la parte de la base de datos pues no ha funcionado, igual es que la aplicación se ha apagado o ha habido algún problema ahí, pero bueno, pues en este caso tampoco ha funcionado. La idea era que se pueden hacer consultas a la base de datos. Ayer a la tarde iba perfectamente y hoy pues algo ha pasado en Microsoft que no termina de ir la aplicación. Y ya entonces, ya por último, os voy a enseñar el último ejemplo de automatización en el que utilizamos ChatGPT, Make y Microsoft 365. ¿Cuál es la idea? Bueno, imaginaros un texto desordenado, un acta de una reunión que alguien ha tomado a mano o ha tomado en el ordenador. Pues me he reunido con tal. Vamos a ver, un acta como esta. Pues nos hemos reunido el 12 de mayo de 2026, pues Alfonso con Dorothy, y hemos hablado pues de una cosa, pam, 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 hemos hablado de otra, y para la próxima reunión nos hemos puesto unos deberes. ¿Vale? Es decir, un texto, podemos decir así, desestructurado, pero en el que hay una información que a nosotros nos gustaría archivar. Por ejemplo, la fecha de la reunión, quiénes se han reunido, de qué hemos hablado y cuándo va a ser y qué tarea tenemos. ¿Vale? Y eso lo archivaríamos en un archivo como este. En este caso es un Excel que está en la nube. Es un Excel, pero alguien podría guardarlo pues en un CRM o cualquier otra herramienta en la que quieras tener la información archivada. Vale, ¿y esto cómo entonces, cuál va a ser el proceso? Pues vamos a utilizar una herramienta de automatización que se llama Make. En la anterior que os he contado de los productos, se utilizaba una herramienta que es Power Automate, que es de Microsoft, en este caso es otra herramienta, y el flujo está aquí representado. Va a entrar un email. El email yo ya lo he generado y lo he mandado, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer es activar aquí el flujo. El email se va a leer en Outlook, lo va a mandar a la IA de OpenAI. OpenAI va a leer el texto del email, va a identificar qué es qué, lo va a sacar, le vamos a dar y luego lo vamos a transformar el formato para archivarlo
en el Excel. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora nos funciona. Este ejemplo, se supone que ahora lo está leyendo, lo manda a la IA. Vamos a ver si lo hace bien. Pues bueno, algo ha hecho mal hoy también, ¿eh? Pero vamos a ver si de todos modos lo ha archivado. Parece que todavía no. Perdón, vamos a intentarlo de nuevo por si acaso. Bueno, ahora parece que sí. Vamos a ver si efectivamente se está guardado. Y aquí lo tenemos, archivado, a la segunda. ¿Veis cómo ha cogido esta información que yo se la había mandado por email, ese texto desestructurado, y ahora sí lo tenemos bien clasificado de acuerdo a los campos que nosotros queremos tener? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto terminamos lo que son los ejemplos, ¿eh? Y si os parece, bueno, voy a dejar de compartir. Hemos tenido un par de casos un poco accidentados, pero bueno, cosas de la IA y cosas del directo, y es que es la realidad. En la IA, pues todavía hay cosas que no son del todo robustas y hay que trabajarlas de una forma más intensa si queremos meterlo en un ámbito profesional. Bueno, pues si os parece, no sé, vemos un poco las preguntas que tenemos por ahí. Bueno, decíamos ahí, bueno, me voy a las que han surgido al comienzo de la mañana. Me dicen, al conectar Gmail con ChatGPT, por ejemplo, ¿solo se puede usar en ChatGPT o se puede directamente en Gmail al escribir un correo, por ejemplo? No, ahora mismo ChatGPT no está integrado en Gmail. Para la redacción, yo creo que se puede utilizar Gemini, que es la herramienta de Google, y luego Cloud no sé en el caso de Gmail, pero sí se está integrando dentro de algunas herramientas. Y sí sí te permite hacer determinadas actuaciones dentro de las herramientas. Pero en principio, ahora mismo ChatGPT no escribe en Gmail. Lo que sí puedes hacer es, mediante una conexión, puedes hacer que ChatGPT te genere un archivo, un email en Gmail, por ejemplo, un borrador de un email y luego lo envíes, o incluso te lo podría enviar. Eso se puede hacer. Lo que no tiene es que dentro del mismo entorno de Gmail estés redactando con la asistencia de ChatGPT. Bueno, respondo ahora. Eso era Juan Carlos. Juan, me sale el nombre cortado, lo siento, pero así Juan Cruz. Bueno, indica, las colecciones con las apps del ecosistema Google, igual es más potente mediante Gemini o no tiene nada que ver. Bueno, no he comparado con Gemini esas conexiones, no sé si son más potentes o no. En principio, las funciones que ahora tiene ChatGPT, pues que son de generar borradores, leer emails, enviar emails, yo creo que son bastante amplias. No se me ocurren muchas otras, bueno, búsqueda de nuevos correos, lectura en los correos existentes, es decir, ya son un conjunto de funciones que son bastante amplias. Entonces, no sé yo si existen funciones adicionales que faltarían por añadir, pero me da la sensación de que en principio con ChatGPT vais a poder hacer bastantes funciones de las principales, por así decir, en Gemini o en Calendar, que también es lo mismo. Se puede utilizar ChatGPT, esa conexión, para ver los próximos eventos, para que te planifique la semana en función de los próximos eventos, para que te cree un evento, para que te borre, todo eso lo puedes hacer. Muy bien. Arats, hay funcionalidades que a nosotros no nos aparecen. ¿Es por tema configuración o por tener premium? Sí, puede ser. Según la licencia que se tenga de ChatGPT, hay funcionalidades que aparecen o no aparecen. Normalmente las gratuitas, o creo que hay una de bajo coste, que no recuerdo el nombre, que creo que son de en torno a 8 euros o 9 euros al mes, lo digo un poco por contextualizarla, hay menos funcionalidades que si ya se utiliza la versión Plus para particulares o la versión de empresa, o no digamos ya la Pro, que es ya para usuarios muy, muy avanzados. O sea que sí puede cambiar sí cambian las funciones disponibles y la cantidad de tokens, es decir, de gasolina, por entendernos, que tienes disponible
dentro de la licencia. Bueno, sigo. Alex Hernández. Según en todas las herramientas están los diferentes tipos de contrato de ChatGPT. Yo tengo el Plus y no veo los agentes. Bien, eso va relacionado con lo que comentaba, con lo que hemos comentado anteriormente. En función de la, de la, de la licencia aparecen o no todas las funciones. También os digo, las funcionalidades suelen ir entrando en cascada. Es decir, primero a veces entran para determinadas licencias y luego se van haciendo extensibles a las demás. Tened en cuenta que al final hay una competencia alta entre todas las IAs y, bueno, juegan un poco con eso también, en ir poco a poco haciendo disponibles las funciones a otros. Bueno, había una cosa que no se ha oído, lo siento, no sé a qué sería, espero que se haya podido recuperar. Bueno, tenemos luego a Juan Carlos que me dice, querría automatizar la tarea de crear una primera versión de un acta o resumen de una reunión presencial. ¿Hay alguna opción simple en la que ponemos a ChatGPT a la escucha de lo que hablan varias personas presencial, lo transcribe y finalmente hace un resumen? Bueno, ChatGPT puede escuchar. Yo no he probado a tener a ChatGPT escuchando durante una reunión larga. ¿eh? Lo que sí he hecho ha sido dictarle a ChatGPT una reunión. Lo mismo que os he comentado del ejemplo de la reunión el acta de reunión, lo que sí he hecho ha sido pues dictarle, pues mira, hemos hablado de esto, del otro, de tal, 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 y todo eso en dictado. Pero tenerlo durante, por así decir, eh, una hora que pueda durar la reunión escuchando, no lo he probado. Podría hacerse el experimento. Os recomiendo que probéis, por ejemplo, la aplicación de ChatGPT vía móvil y ponerle a escuchar. Y ella está escuchando. Corréis el riesgo de que de vez en cuando hable ella y os interrumpa. Pero bueno, una vez que se hubiera guardado todo lo que está ahí transcrito en la reunión, pues que os hiciera un resumen. Pero no sé si tenerle demasiado tiempo en algún momento va a cortar la comunicación. Vamos a ver, sigo. Hay riesgo, me dice Alex, hay riesgos de cara a nuestras empresas si ponemos datos confidenciales de nuestras empresas. Bueno, lo primero de todo, hay que utilizar una cuenta que guarde la privacidad. Y mira, eso es una cosa que no os lo he mostrado, lo voy a enseñar en un momento. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Yo tengo el compartir aquí. Vamos a la pantalla. El tema de la seguridad de los datos. Nos vamos a configuración y tenemos vamos a ver que me acuerdo de dónde estaba, creo que está en seguridad. No era aquí, no, en general, hay un sitio, vamos a ver si lo encuentro, con controles de datos. Aquí, vale, en controles de datos, fijaros la primera línea, dice mejorar el modelo para todos. Bueno, esto es lo primero que tienes que tener desactivado. ¿eh? Es la primera, si tú lo tienes activado, ¿qué va a hacer? Que la información que le vuelques a ChatGPT la va a utilizar para entrenar a sus modelos. Por tanto, tu información ya se escapa. ¿Vale? A partir de ahí, pues como otras soluciones y herramientas que están en la nube, pues como el propio Microsoft que está en la nube, pues toda la información está ahí. Entonces, ¿hay riesgo de que alguien lo hackee? Bueno, lo primero de todo, ¿hay riesgo de que esa información se escape? Pues por sí sola, en principio, pues esas empresas se preocupan mucho de que toda esa información esté protegida, más tienen esa obligación. ¿De que alguien lo hackee? Pues lo mismo, ellos están intentando que nadie les hackee, porque es que el negocio les va en ello. ChatGPT está trabajando con empresas muy grandes, algunas del IBEX o del Nasdaq, de todos estos, o sea, empresas muy grandes. Si hubiera problemas con fugas de información, pues el riesgo reputacional para ChatGPT sería muy, muy grande. Entonces, nosotros somos empresas pequeñas, pues es difícil que alguien venga específicamente a por nosotros. Luego está eso, si hay un grupo específico que quiere obtener información concreta de una empresa, pues tiene que tener un conocimiento muy alto para hackear un sistema
pues como pueda ser de Microsoft o de OpenAI. ¿Son invulnerables? No. Ahora, ¿quién va a venir a buscar una información específica nuestra? ¿Eh? Yo creo que en principio, si no se cometen torpezas, que es donde está el mayor riesgo, la información yo creo que está segura en empresas pues como son OpenAI o Microsoft o otras grandes en la nube. Bueno, Arat pregunta, bueno, es un poco en la misma línea, ¿no? Nos preocupa la privacidad de los datos proporcionados. ¿Podemos utilizar e incorporar la IA en tablas Excel manteniendo la privacidad de los datos o debemos cambiar los datos privados para asegurarnos del uso de datos? Debemos cambiar los datos privados para asegurarnos del uso de datos correctos. Bueno, no termino de entender esto último, pero creo que va muy ligado a lo que he comentado, ¿eh? En principio, trabajar siempre pues siguiendo las normas de seguridad en las empresas, pues con credenciales, no compartir las contraseñas, todas esas cuestiones hay que mantener y los entornos Microsoft, OpenAI o Cloud, en principio son entornos pues que trabajan para la seguridad de todos los datos, es que les va a ellos en su modelo de negocio. Casi a veces creo que el riesgo está más en nosotros, en las empresas, en trabajadores o compañeros que hayan utilizado su cuenta personal para subir datos o que cuando la información está bien registrada dentro de estas plataformas. Vale. Bueno, no sé si hay más preguntas y si no, pues por mi parte termino ya, digamos, con la última diapositiva. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Pues ya un poco para terminar, pues daros las gracias a todos. Tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier duda que podáis tener. Animaros a probar y a trastear. La verdad es que se aprende mucho probando y ya veis que hay mucho ensayo y error, hay que tener paciencia y si no, bueno, pues para otras cosas, pues aquí estamos nosotros. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por haber atendido este webinar. Nuevamente gracias al colegio, de ingenieros de Guipúzcoa, a Gracias, Economistas Alfonso. y nada más. Muchas gracias, Muy Alfonso, bien, y a todos por asistir. Os mandaremos todo esta semana. muy bien. Hasta Qué luego. ricasco.